Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me llena de alegría tenerlos aquí hoy. Y bueno, como ya se imaginarán por el título, hoy vamos a profundizar en un tema que sigue generando debate y entusiasmo en el universo de las series turcas, especialmente entre los fans de Love is in the Air. Prepárense porque vamos a desentrañar el enigma de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente, vamos a sumergirnos en esa conexión electrizante que muchos de nosotros percibimos entre ellos, esa química que parecía desafiar la lógica, y ese sutil pero persistente indicio que a veces nos hacía creer que la magia que veíamos en pantalla era real. Y por supuesto vamos a responder a la pregunta que resonaba en la mente de todos: ¿por qué se sentían tan unidos? ¿Por qué la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse? ¿Qué factores contribuyeron a esta peculiar conexión que traspasó la pantalla? Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordar a todos los que son nuevos en el canal, no olviden suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que hagan clic en el botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Ya somos muchos y cada día somos más. Y ahora sí, arranquemos. Para comprender a fondo el porqué de la confusión que generaron Hande y Kerem, debemos retroceder en el tiempo, específicamente al set de rodaje de Love is in the Air. Esta serie, damas y caballeros, fue un auténtico fenómeno, un torbellino de emociones. No solo arrasó en Turquía, sino que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus risas y lágrimas, nos cautivó a todos, nos hizo suspirar, reír y, en ocasiones, hasta llorar. Y por supuesto, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto, la chispa que encendió la llama y elevó la serie a alturas estratosféricas. Desde el mismo instante en que los vimos juntos por primera vez, la conexión entre ellos fue palpable, innegable. Y como ya mencioné, no me refiero únicamente a lo que presenciábamos en la pantalla. Había algo más, una complicidad que trascendía los guiones, una mirada que revelaba una conexión más profunda, una forma de interactuar que nos susurraba: de aquí hay algo especial. Y como buenos y curiosos fans, nos convertimos en auténticos detectives, analizando cada foto, cada entrevista, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Éramos implacables. En la medida en que la serie avanzaba, la conexión entre Eda y Serkan se volvía cada vez más intensa, y paralelamente, la percepción de Hande y Kerem como pareja se intensificaba en el imaginario colectivo. Sus interacciones en el set, sus risas cómplices, sus miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar, todo alimentaba esa especulación, ese deseo de que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. Y es que, amigos, cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, compartiendo la intensidad de un proyecto como una serie de televisión, las fronteras entre la ficción y la realidad inevitablemente se desdibujan. Imaginen por un instante pasar meses, incluso años, encarnando a una pareja enamorada, experimentando sus emociones más profundas, compartiendo sus alegrías, sus tristezas, sus miedos. Es prácticamente inevitable que algo de esa experiencia se quede contigo, que te marque. Es como sumergirse en un personaje, vivirlo desde dentro, sentirlo en cada fibra, y luego, al salir, llevar contigo un eco de todas esas emociones, una resonancia de esa vivencia. Además, no podemos subestimar el impacto de la presión mediática y las redes sociales. Los fans, los medios de comunicación, los influencers, todos deseaban saber si lo que veían en pantalla era real, si Hande y Kerem eran pareja en la vida real. La especulación se disparó, los rumores se propagaron a la velocidad de la luz. Y ante tanta expectativa, los actores, a veces de forma inconsciente, alimentaban esa llama. Una sonrisa, un comentario cariñoso, una foto juntos en un momento íntimo, cualquier gesto, por pequeño que fuera, se interpretaba como una confirmación, como una señal de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción. Pero, ¿qué fue exactamente lo que alimentó esta confusión? ¿Por qué tantos creíamos que eran pareja en la vida real? Bueno, hay varios factores que combinados generaron esa percepción, esa creencia generalizada. El primero, y quizás el más obvio, es la innegable química que irradiaban en la pantalla. Su interpretación de Eda y Serkan era tan convincente, tan intensa, tan real, que nos hacía creer que estábamos presenciando una historia de amor genuina. Sus miradas, sus gestos, sus caricias, sus roces, todo parecía auténtico, lleno de pasión y deseo. Era como si estuviéramos viendo una historia de amor real, filmada en tiempo real.
La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la complicidad que compartían, todo ello nos convenció de que lo que veíamos era más que una simple actuación. Era una conexión profunda, un entendimiento tácito, una chispa que saltaba de la pantalla y nos alcanzaba a todos. En segundo lugar, la conexión fuera de la pantalla. Andy y Kerem solían mostrarse muy cercanos en las entrevistas, en las redes sociales, en los eventos promocionales de la serie. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, se dedicaban palabras de cariño y admiración. Parecían ser muy buenos amigos y eso, en ocasiones, se interpretaba como algo más. Cuando ves a dos personas que se llevan tan bien, que se divierten juntas, que se respaldan y se cuidan mutuamente, es fácil fantasear con la posibilidad de que haya algo más allá de la amistad. Sus interacciones fuera del set reforzaban la idea de que entre ellos existía una conexión especial, una conexión que trascendía la ficción y se extendía a la vida real. El tercer factor, y no menos importante, fue la estrategia de marketing de la serie. Los productores de Love is in the Air eran perfectamente conscientes de la química innegable entre Andy y Kerem, y no dudaron en aprovecharla al máximo. Promocionaron la serie utilizando fotos y vídeos de ellos dos juntos, resaltando la intensidad de su conexión, el magnetismo que emanaban. Esta estrategia de marketing, enfocada en la pareja protagonista, reforzó la idea de que eran pareja en la vida real. Era como si la serie misma estuviera diciendo: miren, ellos están enamorados. Esta estrategia, aunque efectiva para atraer a la audiencia, contribuyó a difuminar aún más los límites entre la realidad y la ficción. Finalmente, la personalidad de Andy y Kerem jugó un papel crucial. Ambos son personas muy carismáticas, muy expresivas, muy emocionales. Sonríen mucho, se ríen mucho y esto los hace parecer más cercanos, más accesibles, más humanos. Además, ambos son sumamente profesionales, muy comprometidos con su trabajo, y se entregan por completo a sus personajes. Esta combinación de carisma, profesionalismo y entrega emocional se reflejaba en su interpretación, haciendo que la historia de amor de Eda y Serkan fuera aún más creíble y cautivadora. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja y, a veces, menos romántica que la ficción. Aunque la relación entre Andy y Kerem fue intensa y especial, probablemente nunca fue exactamente lo que muchos de nosotros esperábamos o deseábamos. Sí, hubo cariño, hubo complicidad, hubo una conexión genuina. Pero como ocurre en muchas ocasiones, el amor que florece en la pantalla no siempre se traslada a la vida real, y las expectativas creadas por el público no siempre se corresponden con la realidad de los actores. Después de innumerables especulaciones, rumores y especulaciones, llegó el momento en que Andy y Kerem confirmaron lo inevitable: sí, estaban juntos, estaban saliendo, estaban viviendo un romance. El mundo enloqueció. La fantasía, al fin, se había materializado. La alegría y la emoción inundaron las redes sociales, y los fans celebraron la confirmación de lo que habían estado anhelando durante tanto tiempo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación no duró mucho tiempo. La noticia de su ruptura dejó a muchos fans devastados, desilusionados y confundidos. Aunque hubo rumores y especulaciones sobre los motivos de su separación, lo cierto es que cada uno siguió su propio camino. Esta ruptura, por supuesto, dejó a muchos fans con el corazón roto. Creían en su historia, en su amor. Deseaban verlos juntos para siempre, construir un futuro juntos. Entender este sentimiento, esta decepción, es crucial para comprender la magnitud de la confusión y el impacto que tuvieron. El amor en la pantalla se había extinguido, y las ilusiones de muchos se desvanecieron con él. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? En primer lugar, la magia del cine y la televisión es precisamente eso, magia. Es la capacidad de los actores con su talento de hacernos creer en historias de amor que a veces nos hacen soñar con la posibilidad de que sean reales. Los actores son artistas que nos brindan emociones, que nos hacen vibrar, reír, llorar y soñar. Nos transportan a mundos imaginarios, donde las reglas de la realidad no aplican. Y en ese proceso, nos permiten experimentar sentimientos profundos y conectarnos con personajes que, aunque ficticios, se vuelven entrañables y cercanos. En segundo lugar, la química entre Andy Ercel y Kerem Bürsin en Love is in the Air fue innegable, una fuerza de la naturaleza que cautivó a audiencias de todo el mundo. Esta química, combinada con otros factores como la presión mediática y las estrategias de marketing, generó una confusión que, en cierta medida,
era inevitable. El público, al ver esa conexión, se enamoró de la pareja, soñando con un amor que trascendiera la pantalla. La combinación de talento, carisma y el ambiente de la producción de la serie, creando una amalgama que propició la ilusión. En tercer lugar, debemos recordar que el amor en la ficción y el amor en la vida real son dos cosas diferentes. La interpretación de un personaje y la vida privada de un actor son entidades separadas. Si bien los actores pueden sentir emociones profundas mientras interpretan un papel, y es natural que desarrollen una conexión con sus compañeros de trabajo, es importante recordar que esto no necesariamente se traduce en una relación romántica duradera. Finalmente es esencial aprender a separar la fantasía de la realidad. Disfrutar de las series, emocionarnos con las historias de amor, pero sin olvidar que son, en última instancia, productos de la imaginación, creados para entretenernos y hacernos sentir. Debemos aprender a apreciar el talento de los actores, a reconocer su dedicación, sin confundir su trabajo con su vida personal. Así que la próxima vez que vean una serie turca, o cualquier serie, recuerden que lo que ven es una interpretación, una historia creada para cautivarnos y emocionarnos. Y que aunque a veces deseamos que la magia sea real, la realidad es que el amor en la ficción y el amor en la vida real son dos caminos diferentes. En el caso específico de Hande y Kerem, es importante destacar que su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su historia nos enseñó sobre la magia del amor en la pantalla, la importancia de la química entre los actores, y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Ahora, reflexionemos un poco sobre la serie en sí. Love is in the Air no solo fue un éxito por la química de sus protagonistas, sino también por su trama, sus personajes secundarios y la forma en que abordó temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. La serie nos mostró la importancia de creer en nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de no rendirnos ante las adversidades. Además, la serie nos permitió conocer y apreciar la cultura turca, sus costumbres, su gastronomía y su forma de vida. Nos sumergió en un mundo lleno de belleza, romanticismo y pasión. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que Love is in the Air tuvo en la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales, con una legión de fans en todo el mundo. La serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a proyectos emocionantes y a un reconocimiento que va más allá de las fronteras de Turquía. Volviendo al tema principal, es fundamental entender que la confusión generada por la relación entre Hande y Kerem no fue necesariamente negativa. En realidad, fue una manifestación del éxito de la serie, de la capacidad que tienen los actores de transmitir emociones y de conectar con el público a un nivel profundo. La lección que podemos extraer de todo esto es que debemos ser conscientes de la línea que separa la ficción de la realidad, sin dejar de disfrutar de la magia del cine y la televisión. Debemos aprender a apreciar el talento de los actores, a reconocer su trabajo, y a respetar su vida privada. Y ahora, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Love is in the Air y la conexión entre Hande y Kerem. Hemos explorado los factores que alimentaron la confusión, la química innegable, la presión mediática, el marketing, y cómo todo esto influyó en la percepción de su relación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si quieren compartir sus propias experiencias y opiniones sobre Hande, Kerem, o la serie, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Ustedes también se confundían? ¿Creían que eran pareja en la vida real? Cuéntenme todo. Y si se decepcionaron, no se avergüencen, es totalmente normal. Y ahora, como siempre, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más curiosidades y, por supuesto, más amor por las series turcas. Un abrazo gigante y hasta pronto, mis queridos seriéfilos. Y recuerden, la magia del cine reside en la capacidad de hacernos soñar y emocionarnos. Hasta la próxima.